Hoy quiero compartir con ustedes una prédica, la cual el Espíritu Santo me habló con respecto a mi propio proceso, a lo que actualmente he venido experimentando, ¿sí? Y el título de la predicación lleva por nombre ¿Qué hacer en el desierto? Y es que la verdad, en la vida de nosotros como seres humanos y en nuestra vida de fe vamos a tener que pasar sí o sí por muchos desiertos. Sí, muchísimos desiertos. En este momento yo he estado experimentando un desierto, el cual lo he llamado la soledad, una ausencia de personas alrededor de mi vida, ¿sí? En la cual pues uno a veces se siente triste porque empieza uno a tener pensamientos con respecto a que las personas a veces no son agradecidas por lo que tú haces por ellas y ese tipo de cosas, pero a raíz de lo que Dios me habló con la palabra a mi vida, de lo que Él está haciendo conmigo, me hizo entender de que muchas veces las personas no están allí a nuestro lado o no nos llaman por una razón. No siempre va a ser porque las personas sean desagradecidas o porque las personas eh, sean malas, no. Hay desiertos que Dios permite. Es Dios quien está orando esos desiertos, ¿sí? Y yo quiero que vayas conmigo a la palabra que está en Éxodo, ¿sí? Capítulo 5, versículo 1. Y eso fue lo que el Espíritu Santo me habló a mi vida y hoy te lo quiero compartir. Dice así: Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Esa fue la primera orden que Dios le mandó a decir a Faraón por medio de su siervo Moisés, ¿sí? Que dejara ir a su pueblo al desierto para que le adoraran. En otra versión dice para que me adoren. Y eso fue algo que me confrontó mucho porque en esos tiempos de soledad donde estamos siendo quebrantados, donde nos quebramos, es donde entendemos que el desierto Dios lo usa para que aprendamos a alzar nuestra mirada al Señor y entender de que nuestra dependencia es solamente de Él y que nosotros tenemos que aprender a deleitarnos en Cristo y que nuestra plenitud debe de ser solamente Jesús, no las personas, ¿sí? Nuestra plenitud debe de ser Cristo, no las personas. Entonces, Dios me hablaba y me decía: yo quiero que tú en tu desierto me adores, pero yo también quiero que hagas algo mientras vives este desierto. Y está en Éxodo capítulo 7, versículo 16. Y dice Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí hasta ahora no has querido ir. Entonces, la otra instrucción siguiente que Dios le mandó por medio de su siervo Moisés a Faraón decir era que dejara ir a su pueblo para que le sirviera. La primera fue para que le adoraran y la segunda para que le sirviera. Entonces Dios me hablaba y me decía: yo quiero que tú en tu desierto hagas dos cosas: me sirvas y me adores. No sé cuál es el desierto que tú estés pasando en este momento, pero en mi caso, el desierto específico que yo estoy viviendo es el desierto de la ausencia de tener personas a mi alrededor. He estado experimentando esa soledad de no ser llamada, de no ser visitada. Y muchas veces Dios va a permitir
que no te llamen, que nadie te busque, porque necesita que en ese desierto tú lo busques más a Él. Que dejes de depender de las personas para que aprendas a depender de Dios totalmente. Que dejes de buscar deleitarte en las personas y que Jesús sea realmente tu deleite. No es porque haya algo malo con las personas, no siempre es así, es porque Dios no lo permite. Porque Dios quiere utilizar este desierto para que busquemos más su rostro, para que busquemos más su presencia. ¿Sí? Los desiertos no todos se viven acompañados. Hay muchos desiertos que se van a tener que vivir solos. Y el Señor me mostraba el ejemplo con su propia vida. Jesús mismo me mostraba su propio ejemplo de que Él mismo tuvo que vivir, experimentar y pasar su propio desierto. Por eso nosotros no podemos pretender que a nuestra vida no vengan esos desiertos. No sé, desierto en la enfermedad, desierto en la parte financiera, desierto en la parte matrimonial, desierto en la parte familiar y desierto en la parte filial, con los amigos, aún con la misma familia de la fe. Pero muchas veces no es porque haya algo malo con las personas, es porque es Dios quien lo está permitiendo. Dios está permitiendo ese desierto para que entendamos que en el desierto que no hay nada, Jesús lo es todo. Hay gente que tiene muchos reclamos. Sí, yo estaba experimentando esa reclamadera. Estaba reclamándole a la gente en mi corazón cosas del por qué no me visitaban, por qué no me llamaban. Y poco a poco iba entendiendo de que uno no puede colocarle cargas pesadas a otros que ni siquiera Jesús le está pidiendo a ellos que lleven. Nosotros no debemos de colocarles cargas pesadas ni hacerle reclamos a las personas. Porque este desierto me ha hecho entender de que nosotros no somos perfectos, que las personas no son perfectas, que las personas, que nosotros todos vamos a fallar, que todos fallamos. Y que en ese desierto yo tengo que aprender. He aprendido, he venido aprendiendo a perdonar, a entender que las personas fallamos y que no podemos estarle colocándole cargas y pesos que ni ellos mismos pueden soportar. Que tengo que dejar de tener reclamos con las personas. Si no me llaman, si no me visitan, si no me buscan, y etcétera, etcétera, etcétera. No. Este desierto me está enseñando a mí a que yo debo de perdonar y amar a las personas. Que mi dependencia no está en ellos. Tu dependencia no está si un familiar vive en el extranjero y te va a mandar dinero. Y si no lo hace, no enojarte por eso. Quizás Dios no lo está permitiendo para que tú pongas tu mirada esa en Cristo y no en las personas. No en un familiar o en un amigo que está en el extranjero y te va a llegar la provisión de allá. No, Dios es soberano, Él hace como Él quiere. Y debemos aprender a amar a las personas, a perdonar a las personas y aún amar su imperfección. He entendido que si yo estoy pasando por este desierto de soledad, de la ausencia de las personas, es porque así Dios lo permite. Y Dios lo único que me está pidiendo a mí es que en medio de mi desierto yo le sirva y le adore. Eso es todo. Que yo dependo solamente de Él. Que mi gozo solamente debe estar en Él. Y te quiero compartir este otro pasaje bíblico que está en Habacuc 3:17, que es una de mis palabras rema, la cual amo mucho. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Quizás tú estés como yo en este momento experimentando que no estás dando fruto, que te sientes como que, ¿qué pasa, Dios? ¿Por qué no veo el fruto de las cosas que he estado haciendo y he hecho y llevo tiempo haciendo? ¿Qué pasa? Pareciera que no da fruto, pareciera que nada de lo que estoy haciendo da fruto. No veo el producto del olivo, de lo que he venido labrando, de lo que he venido trabajando. Pero es ahí donde Dios nos recuerda que nuestro gozo no depende si estamos viendo el fruto o no, si estamos viendo las cosas que se nos dan o no, si tenemos o no tenemos. Nuestro gozo no viene de lo externo, nuestro gozo viene de Jesús. Y hoy Dios me lo está recordando a través de esta prédica y te lo quiere recordar a ti. Nuestro gozo, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nuestro gozo no depende de ninguna circunstancia, ni de lo que estemos viendo, ni si tenemos o no tenemos. Nuestro gozo viene de Jesucristo y debemos de aprendernos a gozarnos en Dios en todo momento, porque hay tiempo para todo, ¿sí? Y este es el tiempo en el que Dios en este momento a mí me tiene en este desierto de soledad y ausencia de personas. No sé cuál sea tu desierto, vuelvo y te lo digo, pero debemos de gozarnos en Dios en todo, en absolutamente todo, porque todo tiene su tiempo. Que aún en este desierto nos gocemos. No es fácil, yo se los digo, no es fácil, pero a medida que vamos haciendo, vamos caminando en fe, vamos entendiendo lo que Dios nos quería hablar, lo que Dios nos quería enseñar, el mensaje que Dios nos estaba dando. Por eso yo hoy te quiero compartir esta palabra. Utiliza este tiempo para que te deleites más en Jesús. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, eso que tú tanto le has pedido al Señor, que un día se lo pediste con lágrimas, a solas y viviendo tu desierto. Y tú decías, ¿dónde están los que decían que iban a estar conmigo y ya no están? Es ahí. Vas a ver que Dios va a conceder esa petición conforme a su voluntad y a su plan, a su perfecto plan. Entonces en este tiempo quiero aprovechar para que le demos una oración y le demos gracias a Dios tú y yo. Porque yo sé que con todo tiene un propósito. Estos desiertos nos van a llevar a crecer y a madurar más, para depender mucho más de Jesús y no hacerle más reclamos a las personas. Dios lo permite todo con un propósito. Señor Jesús, te doy muchas gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarme, Señor, que aunque no veamos el fruto, como te lo decía en mi oración hace días, ¿qué pasa, Señor? Que pareciera que no veo las cosas, que llevo muchos años trabajando y trabajando y obrando en cosas que no veo el fruto. Llevo muchos años y ¿qué pasa, Señor? Pero va a llegar el tiempo en que se verá ese fruto y será un fruto maduro, con la madurez que se debe de tener. Y yo te doy gracias, Señor, porque yo no dependo si tengo o no tengo, si veo las cosas funcionar o no se ven funcionar. Con todo yo me alegraré en ti, con todo yo me gozaré en ti. Se den o no se dé lo que te he pedido, con todo tengo que aprender a deleitarme en ti y enséñame a deleitarme en ti, Señor Jesús, a ser agradecida y ahí donde usted está, dele gracias a Dios. Señor, gracias por cada momento, aún gracias, porque en este tiempo, Señor, aún en este tiempo desierto, tú estás hablando a mi vida y a mi corazón y es lo más importante. Porque aunque todos se vayan, aunque nadie esté, tú estás allí conmigo. Siempre has estado ahí, Jesús.
Hay personas que creen que estuvieron solos, pero resulta que Jesús estaba allí, en lo que estaban viviendo. Jesús no los dejó solos. Y que cada proceso que tuvieron que vivir era porque era un propósito y Dios necesitaba que tú lo pasaras y lo vivieras. Miren, hay algo que también he entendido en el desierto, y es que Dios también usa estos desiertos porque necesita revelarse más a nuestra vida. Necesita sacarnos de nuestro confort y de nuestra zona de comodidad para poder Él revelarse más a nosotros. Él necesita revelarse más a su pueblo. Necesita que le conozcamos más a Él. Y lastimosamente a veces necesitamos vivir esos desiertos para poder conocer al Dios que provee, al Dios que sana en ese desierto. Si tu desierto es la enfermedad, es necesario muchas veces que pasemos por esos desiertos para poder que Dios se revele, que Jesús mismo se revele como nuestro sanador, que Jesús mismo se revele como ese Jesús proveedor, como ese Dios, como ese Jehová Jireh proveedor, como ese Dios, ese Jehová Rafa sanador, como ese Jehová Nisi, que es nuestra bandera de victoria en una situación o en un pleito que tú estés viviendo, y que dejes a Dios obrar. Es ahí, es ahí. Así que gracias, Señor, por cada desierto que me has permitido pasar y por el desierto que estoy viviendo en este momento. Yo te lo agradezco, Jesús, porque esta es la manera en que tú te revelas más a mi vida para hacerme entender que aunque no haya nada en el desierto, tú en el desierto lo eres todo. Aún en la abundancia, tú lo eres todo. Tú eres el primero. Gracias, Jesús. Dios te bendiga.